La sentencia ecuatoriana escrita por otros. Ecuador está asolado por la corrupción judicial endémica. En sus informes sobre los derechos humanos en Ecuador, el Departamento de Estado de los Estados Unidos destaca reiteradamente la susceptibilidad de la función judicial de aceptar sobornos para dictar sentencias favorables y para la resolución de casos legales. También se informó sobre jueces que asignaban casos a abogados externos, los cuales redactaban sentencias judiciales sobre casos pendientes ante la Corte y las devolvían al juez presidente para que las firmara. Se filmó a los abogados de los demandantes cuando hablaban de la corrupción judicial generalizada y cómo podrían sacar provecho de ella. All the judges here are corrupt. They're all corrupt. It's their birthright to be corrupt. Why? Because they get paid so little. You know, It's the culture. It's disgusting. And the only language that I believe this judge is going to understand is one of pressure, intimidation, and humiliation. And that's what we're doing today. We're going to let him know what time it is. Hay pruebas irrefutables que demuestran que los abogados de los demandantes explotaron esta corrupción judicial cuando redactaron anónimamente una sentencia por $18.200 millones en contra de Chevron. 6 jueces diferentes presidieron el litigio del Lago Agrio entre mayo 2003 y marzo 2011. El juez Zambrano fue quien expidió la sentencia el 14 de febrero 2011. Las actas de este caso abarcan más de 215.000 páginas, tal como un juez le comentó a Daryl Hannah en una toma que fue descartada de la película Crude. Podría tomar un año en leer toda constancia. Dios mío. This is all the Chevron Texaco case. You've read all of this? ¿Y ha leído todo usted? Poco, no mucho. El juez que dicte la sentencia tendrá que leer todo esto. So the judge that gives the final judgment has to read all of this. Oh my gosh. That could take Mucho leer. more years. Sí, podría dilatar más, dice. Oh. Leer todo eso. Sería un año, no sé, pero tiene que él leer y él es el que dicta la sentencia definitiva. Yeah, the judge that gives the final judgment is going to have to read all this. It might take a year, I don't know. El 17 de diciembre de 2010, el juez Zambrano expidió una orden en que se declara concluida la prueba y se piden autos para sentencia. Esto es, generalmente cuando los jueces ecuatorianos empiezan a revisar las actas. El 31 de enero de 2011, poco más de 6 semanas después de terminar la etapa probatoria, el juez Zambrano dijo a los reporteros que había revisado 1.500 cuadernos de documentos de las actas de la Corte del Lago Agrio y explicó: «Tengo cerca de 500 cuadernos por revisar. Cada cuaderno contiene alrededor de 100 páginas». Es decir, el juez Zambrano afirma haber leído en tan solo 6 semanas más de 160.000 páginas y le faltaban por leer más de 50.000. En esas 2 semanas antes de conocerse la sentencia, el juez Zambrano habría tenido que leer esas 50.000 páginas y también redactar la sentencia de 188 páginas de interlineado sencillo. El Dr. Keith Rayner, perito en psicolingüística, especializado en tasas de velocidad de lectura y de comprensión, concluyó que habría sido imposible que el juez Zambrano haya leído y comprendido acabadamente todo el material contenido en los registros del Lago Agrio en las aproximadamente 8 semanas entre el momento en el que empezó a revisar los materiales, el 17 de diciembre de 2010, y la fecha en la que emitió su veredicto, el 14 de febrero de 2011. Los documentos internos aportados por los abogados y consultores de los demandantes demuestran que aquellos pasaron años preparando en secreto la sentencia ecuatoriana. En diciembre de 2008, el principal abogado ecuatoriano de los demandantes, Pablo Fajardo, convocó a una reunión con todos los equipos para trazar un plan para lograr una sentencia de primera instancia en el 2009 que fuese favorable y significativa. Según explicó Fajardo, tenemos correa, corte y política gringa. Es ahora o nunca. En correos electrónicos de junio de 2009, Fajardo informó a Steven Donziger
que le encargó a Brian Parker, un pasante de derecho del equipo legal de los demandantes, las investigaciones para nuestro alegato en derecho y la sentencia, pero sin que él sepa qué está haciendo. 2 semanas después, Fajardo envió al equipo legal de los demandantes las investigaciones sobre el uso de un fondo de fideicomiso para el reembolso de los fondos de la sentencia. Cadenas de texto del documento de investigaciones aparecen al pie de la letra en la sentencia ecuatoriana. Pocas horas después, Fajardo envió un fallo de la Corte Suprema Ecuatoriana al equipo legal de los demandantes. En este correo, Fajardo dio a entender que ellos deberían usar ese fallo en su propio alegato y en la sentencia ecuatoriana. Colegas, esta es la sentencia del caso Viuda Petroecuador. Los argumentos que ponen los magistrados son súper interesantes. Creo que nos sirve perfectamente para nuestro alegato y vale la pena leer. Texto de ese fallo fue citado ampliamente en la sentencia ecuatoriana, pero no en el alegato. Los abogados de los demandantes circularon estos materiales para prepararse para una reunión clave, para, y cito, el desenlace del caso y cómo hacer, cuánta plata poner, cómo repartir los rubros y todo. Los abogados de los demandantes pretendieron controlar no solo el desenlace del caso, sino el contenido de la sentencia ecuatoriana para asegurar su ejecutabilidad en el exterior. Tal como explicó uno de esos abogados, Joseph Cohn, en un correo electrónico, para ser efectivos en el desarrollo de una opinión que sea ejecutable en los Estados Unidos y en todos lados, necesitamos formar parte de la preparación de la entrega final y la sentencia propuesta, la tarea más grande sobre la que reiteradamente acordamos que nuestro estudio trabajaría. Si bien Cohn mencionó que se redactase una propuesta de sentencia, los demandantes jamás presentaron públicamente una propuesta de sentencia en la Corte del Lago Agrio. The Lago Agrio plaintiffs never publicly, on the record, submitted a proposed judgment in Lago Agrio, correct? No. En una reunión que tuvieron el 10 de septiembre de 2009, los abogados estadounidenses de los demandantes incluyeron como tema de debate la creación de la providencia final. En una lista de tareas de Ecuador de esa misma reunión se incluye estructura de la sentencia. El bufete de Cohn continuará debatiendo y pensando cómo estructurar la sentencia. El juez Juan Núñez presidía el litigio del Lago Agrio cuando los abogados de los demandantes empezaron a redactar la sentencia ecuatoriana. Mientras los abogados de los demandantes redactaban la sentencia que él firmaría, el juez Núñez participó en reuniones grabadas en las que admitió que fallaría en contra de Chevron, a más tardar enero de 2010. Para mí como juez. No, yo sabe clara cómo es. Usted dice Chevron es el culpable y el acto es octubre-noviembre de este año y máximo hasta enero de 2010 y el dinero es 27 menos como puede ser más. Ya, okay. Ya, más. Okay. Well, venden sus acciones en Chevron. Gracias. No, venden sus acciones. Después de conocerse públicamente los videos de las reuniones del juez Núñez, los abogados de los demandantes admitieron en correspondencia interna que el gran problema es que el juez prevarica y lo malo es que prevarica al afirmar cosas de la sentencia. Eso le puede costar un juicio penal. Lo malo también es su presencia en esa reunión en la que supuestamente participa un funcionario del gobierno. El juez Núñez de inmediato se excusó del caso, luego que los videos salieron a la luz pública. Esto demoró, pero no desbarató los planes de los abogados de los demandantes en cuanto a la sentencia. Para diciembre de 2009, poco antes de que el juez Zambrano asumiera el caso, Fajardo le envió a Donziger
un correo en que le aseguraba que casi en definitiva los demandantes iban a cumplir su plan de la sentencia. Cuando vengas te contaré los detalles, que no se pueden contar por esta vía. El plan de la sentencia creo que se va a cumplir. No estoy 100% seguro, pero sí un 99.99% de seguro. 3 renombrados expertos han concluido que partes de la sentencia ecuatoriana fueron plagiadas directamente de bases de datos y documentos internos no radicados de los abogados de los demandantes. Por ejemplo, partes de la sentencia ecuatoriana son una reproducción casi literal de uno de los memorandos internos no radicados de los abogados de los demandantes, llamado Memorando de Fusión. Los lingüistas forenses también han concluido que el juez Zambrano no fue el autor de la sentencia ecuatoriana. Dadas las evidencias y los análisis periciales, está claro que la sentencia ecuatoriana fue redactada anónimamente en parte o en su totalidad por los agentes de los demandantes. Pese al fraude cometido en la demanda, a la corrupción de Cabrera y a las claras pruebas de que la sentencia por $18.000 millones fue escrita anónimamente, Ecuador insiste que la sentencia es legítima y que Chevron debe pagar. Pero Chevron reitera su cometido de revelar la verdad acerca de la demanda de Lago Agrio y asegurar que los autores del fraude sean llevados ante la justicia.